Buenas noches para todos. Hoy vamos a estar estudiando la Parashá Vairás, la dicha del perdón. Es una historia hermosísima, es una historia de José Hatzadí, el justo, José el justo, y para ver la importancia de este personaje en la Torá, vemos que de todos los capítulos de Génesis se le dedican 4 parashá. Imagínense eso, 4 parashá es bastante. 4 parashá para un solo personaje, eso denota la importancia que tiene él dentro del estudio de la Torah y también dentro del, del plan de redención, porque de ahí, si nosotros leemos la Haftará, que es la parte profética de esta parachá, que es Ezequiel 37 del 15 al 28, habla específicamente del palo de Judá que se une con el palo de José o de Efraín y se reúne la casa de Israel. La casa de Israel eh, incluye tanto los judíos que son nombrados ahora como judíos, así como la casa de Israel, que somos todos los sefarditas y todos los askenesitas que nos fuimos para las naciones y perdimos nuestra identidad. Pero gracias a Dios, a Hakadosh Barujú, hemos recuperado nuestra identidad, hemos vuelto a cumplirle a Dios por medio de la Torá, por nuestro Shabbat, por nuestras fiestas, y poco a poco nos hemos ido introduciendo a esa savia tan rica que es la Torá, que me llama mucho la atención ese versículo que dice que la Torá restaura el alma, hace sabio al sencillo. Eso me parece espectacular. Así que Bellísimo. vamos a hablar de Vairás y que significa se acercó. Es la onceava sección del libro de Génesis o Sefer Berechí. Y comienza contando, relatando la historia cuando Judá discute con José en defensa de Benjamín, porque si usted viene leyendo las parashot, cada una de las parashot viene contando el hilo conductor de lo que le pasó a José y eh, Judá manifestó tanta fuerza, tanta pasión para defender a Benjamín que convence a José de que sus hermanos ya se habían arrepentido y superado de la envidia que le tenía. Continuamos. Entonces, para llegar a este punto, hacemos un pequeño repaso de las diferentes parachas que se hacen en honor a José Hatzadí, que a mí particularmente, Moshe y José Hatzadí son los personajes más influyentes de la Torá. Me parece que son espectaculares, igual que Abraham, pero bueno, Moshe y José Hatzadí me apasiona esa historia. Abraham por la importancia, porque de ahí venimos todos, nos desprendemos todos. Entonces, toda la historia de José comenzó con Vayeshe y ¿se asentó quién? Se asentó Jacob y en Canaán. Y esta parashá Vayeshe nos muestra que José tenía privilegios, tenía una túnica de colores. ¿Y por qué era tan amado por Jacob? Porque era el hijo de su amada esposa. Recuerden que él Claro. tenía 4, Raquel, pero ¿no? Raquel era el amor de su vida y después de mucho tiempo que intentó tener hijos, llega José. Y el patriarca Jacob se dedica mucho a José a enseñarle los misterios de la tradición oral, los secretos cabalísticos. Por eso cuando José empieza a vivir todo ese proceso de celos, de envidia, de a pesar de que despertó la envidia y el odio de sus hermanos al punto de querer matarlo, pero Dios tenía un propósito con él y no permitió que lo mataran, sino que fuera vendido como esclavo. Imagínense, un príncipe vendido como esclavo, el hijo preferido de un rey, entre comillas, porque ella fuera como un rey,
es vendido como esclavo y con mucha sabiduría y con los secretos cabalísticos que ya ellos habían recibido, porque tanto Abraham, Isaac y Jacob tenían enseñanzas de Zen. ¿Quién era Zen? El hijo de Noah, y fue el que llevó el Sí. sumo sacerdocio, rey de Salem, rey de Jerusalén. Zen tenía una yeshiva y ahí estudió Isaac y ahí estudió Jacob, y todos los secretos que Jacob aprendió se los entregó a José. Por eso José era tan entendido y fue vendido a los ismaelitas, que cuando nosotros hablamos de Ismael también viene de la descendencia de Abraham. Y recuerden que hay una parte en la Torá donde dice que Abraham le dio regalos a los descendientes de Setura, de la descendencia de Agar. Entonces, Sí. los ismaelitas no desconocían la presencia de Hachén. Él fue vendido, pero fue entregado a los ismaelitas que vendían ungüentos para sanar el corazón de José. Decían que ellos vendían fragancias y ungüentos, aceites, y eso permitió sanar el corazón de José. Eso yo lo estoy hablando aquí poéticamente, pero realmente me parece muy curioso que la compañía de Ismaelita fue quien lo compró y después lo vendió en Egipto. Así que llevado a Egipto y vendido como esclavo, qué terrible, siendo un príncipe, y no cualquier príncipe, porque era el preferido de Jacob, y le tocó empezar a trabajar como esclavo y se destacó porque Dios estaba con él, dice así la Torá, porque Dios estaba con él en El don todo. que le dio. Y entonces llega a la casa del capitán Potifar, y la mujer se enamora de él porque dicen los Ay, libros, el Midrash y todos los libros paralelos a las historias judías, que José era exageradamente hermoso físicamente, y aparte lo acompañaba la gracia de tener esas eso. relaciones cabalísticas, tanto que él caminaba mirando hacia abajo porque llamaba la atención por todas partes. Entonces, esta mujer se enamora de José y lo calumnia y casi que lo abusa, pero él permaneció intacto. Aunque le rasgó las vestiduras, no le quitó lo más importante que él tenía, que era su relación con Dios, y él no iba a pecar a causa de esta tentación o de esta provocación. De Si esa usted calumnia. vio la paracha pasada, ahí medida por medida, con lo que yo cierro la paracha pasada, Dios le rinde en la Parashá Miqués, le rinde atributo a José por todo lo que él sufrió y por todo lo que él no accedió a pecar. Entonces, aunque fue casi abusado sexualmente, no se dejó, fue calumniado, fue metido en la cárcel 12 años. Imagínense, si uno dura encerrado un día y se quiere enloquecer, cuánto se da 12 años en la cárcel. Pero sin embargo, en la cárcel también se destacó, esa palabra se destacó, es de nuestra morada Ana Vitelli, se destacó, y se destacó de tal manera que terminó siendo el administrador. Pero aparte de eso, después de esos 12 años de estar meditando, pensando qué será de mi papá, qué será de mis hermanos, él mantuvo un corazón limpio, él no guardó resentimiento, y esto permitió que él pudiera desarrollar esos dones que nosotros tenemos, que realmente son facultades de nuestra alma, como la clarividencia, la clariaudiencia, la clariciencia, que nosotros ahorita lo podemos mirar como algo raro, pero cuando decimos, ay, aquella persona tiene el don de visiones porque tiene un don que Dios le dio. Aquella persona tiene la capacidad de escuchar, y no solamente escuchar a Dios, sino que escuchar a personajes espirituales. Eso es, ahorita lo llamamos, son canalizadores. Antes le decíamos brujos, hechiceros, le decíamos que eran espiritistas, pero realmente la canalización es, ¿cómo se comunicaba Moche con Dios? Por medio de la canalización. ¿Cómo se comunicaba Abraham con Dios? Canalizando. ¿Cómo se comunicaba
cada uno de estos profetas con Dios por medio de canalizar. ¿Cómo es canalizar? Es como sintonizar esa emisora. ¿Se acuerdan de esas radiolas viejas que había que moverlas para un lado y para el otro para poder canalizar, para poder estar en la FM o en el AM? Asimismo es en el mundo espiritual. José tenía dones proféticos y interpretó sueños al faraón y eso, y primeramente a los compañeros de la cárcel que le servían al faraón y posteriormente al faraón, y eso lo catapultó. Así que usted que me está escuchando y usted que está entendiendo lo que está pasando con la vida de José, esa gracia que usted tiene de parte de Dios, esa fuerza que usted tiene de parte de Dios, ese don profético que usted tiene de parte de Dios, lo puede llevar a lugares que usted ni se imagina. Toda esa Amén. guía que la Torá nos da, toda esa ciencia que la Torá nos da. Recuerden que la Torá es física cuántica, entonces somos provocadores de milagros. Podemos tener ese don de la sabiduría al estudiar la Torá, porque Dios por medio de la Torá hace sabio al sencillo y restaura nuestra alma. Y te pondrá delante de reyes, te pondrá, y estos reyes te pedirán consejos. Ahora, en esta paracha, en Baigás, eh, José tiene como un encuentro con el pasado. Y ahorita Samuel está molestándola, mi amor. y ese encuentro con el pasado A ver, para que lo escuche conmigo. que se encuentra con todos sus recuerdos porque tiene frente a sus hermanos. Wow. Sí. Imagínense que la persona que mayor daño le hizo a usted en este momento se ponga delante de usted. ¿Usted qué va a hacer? Y este encuentro con el pasado lo tuvo José Pasadí. Estaba delante de su hermano después de haber sido odiado, después de haber sido rechazado, maltratado, metido en una cisterna, despojado de su padre, le quitaron su túnica de colores, alejado de sus seres queridos, vendido como esclavo y después calumniado y difamado y metido en la cárcel 12 años. Ese momento es duro. Que Achén te ponga al frente de esas personas que tanto daño te hicieron, que con alevosía querían matarte, querían hacerte daño, porque nadie está exento de esto. Entonces, cuando piensas en esas cosas, en lo natural, en lo físico, en lo carnal, dice, no hay que buscar un sicario para que los maten a todos. O yo mismo lo puedo matar con mis propias manos, porque todo ese daño que hicieron, y en ese momento José tenía cómo hacerlo, porque él era el virrey de Egipto, tenía toda la potestad para tomar venganza. Y wow, lo que podemos discernir y lo que podemos ver de este personaje es que estaba preparado por Dios, es que todas las enseñanzas que Jacob le había dado, él las ejercitó, él meditaba, él se conectaba con los mundos superiores, él no dejó que el odio y el resentimiento hicieran mella en su corazón. ¿Cuántas cosas te han hecho que son difíciles de perdonar? A todas las personas que están aquí conectadas. ¿Cuántas cosas hay que perdonar y cuántas personas Dios ha puesto como piedra en el zapato? Porque, bueno, te lo hicieron en 1930, te lo hicieron en 1920, pero tienes un estilo de vida que te pusieron el aguijón al lado. Entonces, todos los días tienes que perdonar. Todos los días tienes que mantener tu corazón sano. Más en estos días de Mercurio retrógrado, una de las cosas que hace Mercurio retrógrado es que nos trae el pasado al presente, y han tenido sueños del pasado y vienen pensamientos del pasado y vienen situaciones del pasado y uno dice, pero ¿por qué estoy soñando con estas cosas si esto yo ya lo había soltado y esto ya lo había perdonado? Ya esto yo ni siquiera pensaba en eso, ¿qué está pasando?
pues precisamente Mercurio retrógrado, que va a estar hasta el 2 de enero, estamos teniendo en nuestro consciente todo lo que está en el inconsciente, recuerdos tormentosos, tristes, nostálgicos, y más ahora que también muchas personas están en la temporada del solsticio de invierno que celebran la Navidad. Yo particularmente, para mí fue un alivio cuando yo investigué el origen verdadero de la Navidad y me di cuenta que lo que hacían el arbolito de Navidad hace referencia a Tammuz, que el arbolito de la Navidad hace referencia al hijo de Nimrod, el dios babilónico, y que la Virgen es Semiramis. Entonces a mí se me quitó un peso de encima porque la verdad que yo tuve momentos muy tristes en mi infancia, cuando mi papá estaba por allá con otra mujer y no aparecía el 24 con los regalos. Para mí eso era catastrófico, y llegó una tía que yo amo mucho un día y me pone un sneaker debajo de la almohada, y ese fue el regalo de Navidad más maravilloso del mundo, porque yo pensaba que ese día no iba a tener regalo de Navidad. Pero cosas como esas, también tuve momentos felices que me regalaron los carros más grandes, los más hermosos, pero normalmente la Navidad se presta para ser nostálgico, para acordarse de todo lo que ya se fueron, para acordarse del papá que no llegó, de la mamá que no llegó, o de momentos de que no tenían ropa para estrenar. Todas esas cosas marcan la vida de un niño. Entonces, así que ese Mercurio retrógrado y el solsticio de invierno y esta Navidad para todas las personas. Ayer hablo con una tía que ella no tiene conocimiento de Torah y dice, ay, no, tú sí me entiendes, sobrino, porque yo estoy nostálgica, porque yo lloro, porque estoy deprimida en esta Navidad. Viste, tía, por eso es que tienes que dejar de festejar Navidad. Primero, porque es una mentira. Y segundo, porque la Navidad lo que trae es pura angustia, puro pensamiento de que no pude comprar el zapato, que no voy a estrenar el 24, que no voy a estrenar el 31, mejor dicho. Eso sucede en todas partes. Entonces, vamos a tener en cuenta para el siguiente paso, vamos a tener presente que, y quiero que todos me pongan atención en estos 5 puntos. Hashem es el único creador de nuestra vida. No es el diablo, no es el enemigo, no es el oponente el que está creando nuestra vida. Es Dios. Y nosotros somos co-creadores. Si nosotros empezamos a cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, entonces, ¿quién es nuestro único creador? Y nosotros somos co-creadores. Segundo, Él supervisa todo lo que nos acontece. Cada cosa que le pasa nos pasa a cada uno de nosotros es supervisado por Hashem. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo rico y lo sabroso. Toda nuestra vida está dictada por la voluntad de Hashem. Amén. Hashem es Amén. ilimitado. Él, si él quiere ponerte corona, te pone corona. Si él quiere ponerte vestiduras reales, te pone vestiduras reales. Si él quiere humillarte, él te humilla. Vemos el caso de Job en la Biblia, que después de que tenía muchas riquezas se le quitó todo, pero después se lo puso doble. Vemos el caso de el rey Salomón, que tuvo tantas riquezas. Y quinto, nadie puede dañar o beneficiar a una persona. Todo viene de Hashem. Todo viene de Hashem. Si nosotros tenemos claro este punto, entonces dejemos de echarle la culpa al diablo. Pobre diablo. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la pareja, le echamos culpa a la inara del otro, le echamos la culpa de todo, pero nunca buscamos dentro de nosotros. Cuando Dios permite circunstancias difíciles, cuando Dios permite sufrimiento, cuando Dios permite escasez, cuando Dios permite cualquier cosa en tu vida, es para provocar techuvá. ¿Qué significa techuvá? Arrepentimiento. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 28, y estas son las bendiciones, tácala, 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 hay un montón de bendiciones, pero la segunda parte de ese capítulo
y estas maldiciones te alcanzarán. ¿Pero para qué No, son las bueno. maldiciones? Para que nosotros caigamos en cuenta y nos volvamos a Él. ¿Qué nos quiere decir Dios con todos estos puntos? Que tenemos que revisar en qué nivel de ego estamos cada uno de nosotros. El ego es esa fuerza interna, y quiero que lo entiendan un poquito, esa fuerza interna que todos tenemos, porque mucha gente dice egoísmo, pero realmente el ego son muchas más cosas. Cuando te molestas por todo, cuando te ofendes por cosas pequeñas en la vida, cuando sientes que eres el centro del universo y si no se hacen las cosas como el centro del universo, entonces te molestas, cuando no pasan las cosas como quieres tú que sucedan, o cuando estás manipulando algo y no pasan como tú quieres que sean las cosas, te molestas. Eso es que hay alto nivel de ego y tenemos que hacernos responsables de nuestra vida sin buscar culpables afuera, sino que nosotros mismos tenemos que hacer techubá, tenemos que estar conscientes de las cosas que nosotros tenemos que arreglar de nosotros mismos. Y sea el oponente, sea el esposo, sea el vecino, sea la bruja, el abogado que te está atormentando, etcétera, 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 todo viene de Hashem, porque Hashem es el que gobierna la bruja, Hashem es el que gobierna el oponente, Hashem es el que gobierna el abogado que te está atormentando, Hashem es el que gobierna al vecino, y por algo está pasando. Todo viene de él, y es como una respuesta a un sistema muy perfecto y muy equilibrado de justicia y de compensación. No solamente de compensación de los cortocircuitos de nuestros ancestros, porque también puede haber situaciones que estás viviendo en este momento causadas por los cortocircuitos, y ahí entramos en un paréntesis a las constelaciones familiares. Hay cosas que nuestros abuelos, tatarabuelos y padres hicieron que nos están afectando y estamos cargando esa mochila ahora. Ay, se cayó el volumen. Por eso hay que estar consciente de lo que nosotros necesitamos hacer. Por eso hay que estar despierto. Y a la persona que está al lado, despierta. Y tenemos que estar apercibidos de lo que las señales nos quieren dar, porque muchas veces sufrimos golpetazos a causa del orgullo y del ego, y no nos damos cuenta y volvemos y sufrimos y volvemos y sufrimos y volvemos y sufrimos. ¿Por qué? Porque no indagamos, porque no buscamos dentro de nosotros qué es lo que Dios nos está pidiendo. Les voy a colocar un ejemplo. Había una mujer que sufría humillaciones, abusos e insultos. Esa violencia intrafamiliar, el esposo la maltrataba, le pegaba, la humillaba. Y ella, desesperada, busca un terapeuta. Y este terapeuta le hace una regresión para ver qué era lo que pasaba. Y efectivamente, en una vida pasada, por allá en la época de la colonia y de los esclavos, ella era una dama de la alta sociedad, de la monarquía, bajaba a las mazmorras, visitaba a un esclavo, tenía relaciones con el esclavo, pero también lo maltrataba como un animal. Ahora, en esta vida, ese esclavo vino a ser esposo de esa dama, y esa dama está sufriendo las consecuencias de todo lo que hizo allá cuando era una dama de la monarquía en la época de la esclavitud. Entonces, hay cosas que se están viviendo que nosotros podemos corregir con las herramientas que Dios nos ha dado. Pero dejemos de echarle la culpa al diablo y dejemos de echarle la culpa al otro y al otro y al otro y al otro, cuando nosotros nos tenemos que hacer responsables y aceptar lo que estamos viviendo para poder corregir. Entonces, es el hecho de que José Hatzadí se enfrentó a la esclavitud, se enfrentó al rechazo, se enfrentó al odio, se enfrentó a la cárcel, pero no guardó nada en su corazón. Él mantuvo una actitud positiva.
Él mantuvo una relación con Dios y él estuvo siempre conectado con los mundos superiores por todas las enseñanzas que le había dado su papá Jacob. Entonces, en este momento vamos a ver señales que hay falta de perdón. Señales no lo busquemos afuera, busquémoslos adentro. Es cuando hacemos comentarios ofensivos y despreciativos de esa persona que te ofendió. Pensamientos de venganza. Yo algún día Dios me dé el poder para que le caiga un rayo y lo parte en dos. Hay personas que piensan cosas así. Síntomas físicos, cuando piensa, habla o tiene la persona al frente, les da taquicardia, les da opresión en el corazón, les da alergias, les da reacciones como vértigos. Cuando escucha que a aquella persona le pasó algo, se alegran, le cuenta a todo el mundo lo que le hicieron y piensa que su oponente no tiene ninguna cualidad. Cuando usted tiene a alguien que usted le ha resentido, usted piensa que esa persona está descalificada por Dios. Entonces, todo este resentimiento tiene consecuencias. La principal consecuencia de guardar rencor contra alguien, y es la más catastrófica, es que se interrumpe la comunicación con Dios. Su oración no pasa a los cielos, es rechazada por el cielo. Siempre recordemos que hay un mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hay un salmo que dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea que una persona que tiene falta de perdón le empiezan a doler sus coyunturas, le empiezan a doler sus huesos. También hay problemas cardíacos, taquicardia cuando una persona tiene falta de perdón. También pueden empezar a manifestarse en su rostro. Una persona muy bella puede empezar a tener problemas musculares en su rostro, tensión muscular en su rostro. También el estrés, porque hay efectos del cortisol. El cortisol es el líquido, esa sustancia que se genera cuando las personas están en permanente tensión. Y esa permanente, está bien que de pronto uno lo roce un carro por la calle, en ese momento hay una descarga de cortisol, pero hay personas que viven 24/7 con ese nivel de cortisol altísimo y eso enferma al cuerpo. También hay problemas en el colesterol porque el cuerpo no tiene cómo digerir el colesterol bueno y el colesterol malo. También se afecta el sistema inmune, puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, me duele la espalda, me duele la cabeza y empiezan a tomar farmaqueia y puede haber daños cerebrales y hasta cáncer. También puede haber ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima. Y hay un versículo muy lindo en Isaías 47:2 que dice: yo te he llamado para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando una persona está resentida, vive en prisiones de amargura, vive espiritualmente, está cautiva, quiere acceder a las riquezas, quiere acceder a un trabajo, quiere acceder a un sueño, pero no pueden porque están encarcelados. Hay prisiones espirituales que son reales. El hecho de que no la veamos no significa que no existan. Y esas prisiones hacen que las personas vayan cayendo en pobreza, en ruina, en desolación. Cuando empieces a perdonar, verás respuesta a todas tus oraciones. Dicen los sabios de la Torá que un solo conflicto que tú tengas daña 1,100 parnasá. ¿Qué significa eso? Cada vez que tú te ofendes o discutes o peleas, en el cielo están rompiendo los cheques que ya estaban destinados para ti a causa de que en Rosh Hashanah, en Shabbat, en Rojo hiciste un Shabbat lindo, hiciste un Rojo precioso, hiciste
un año nuevo lindo, hiciste una Pascua hermosa, un chavo lindo y ganaste créditos, cheques firmados a tu favor, pero en un momento en que te enfureciste, que soltaste la rabia, la ira, entonces en el cielo empiezan a romper esos cheques que habías ganado. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, José el justo personifica la Sefirá Yesod. Recuerden que cada Sefirot tiene un arca asignado, pero en Yesod está José y Yesod es el embudo. Todas las bendiciones vienen de Keter, Jodma, Binah, Yese, Geburah, Tiferé, Jod, Nesa y Yesod. Por eso hay que cuidar todas las esferas de luz que nosotros tenemos en el árbol de la vida. Pero en Yesod es cuando está el embudo que va a desencadenar las bendiciones que todos estamos esperando. Si hay resentimiento, si hay dolor, si hay falta de perdón, esas bendiciones no van a llegar. Si José se hubiera resentido con sus hermanos, jamás hubiera sido bien. Si José hubiera guardado en su corazón rabia o esas memorias de que me hicieron y me quitaron mi túnica de color y me metieron en una cisterna, si yo era príncipe, jamás hubiera llegado a ser el rey, porque también después de 40 años de gobierno como mi rey, cuando muere el faraón, él es rey, y él es rey de Egipto, de la ciudad más, del país más importante en ese momento. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono que me está interfiriendo. Entonces, tenemos que examinar, tenemos que ver qué hay en lo profundo de nuestro corazón, porque las bendiciones están a punto de llegar y no llegan. Cuando José perdonó a sus hermanos, él alcanzó un nivel máximo en la Kedushá, en la presencia divina. Y miren que no fue solamente el virreinato, sino que quedó como rey de Egipto, un extranjero gobernando en Egipto y como rey, porque cuando muere el faraón, él queda como rey. Finalmente, en la Parashá Vayejí, cuando se muere Jacob, los hermanos tenían miedo, mucho miedo, porque dijo, ahora que se murió nuestro padre, este hombre nos va a sacar el machete y nos va a matar a todos. Pero él les dice, no teman, ocupo yo el lugar de Dios. A pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme, Hashem lo propuso para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve, preservar la vida de mucha gente. De modo que deben temer, no deben temer, yo los sustentaré a ustedes y a toda su familia. Era un propósito de Dios. Si José no es rechazado por sus hermanos, estuviera en Canaán todavía, estuviera por allá cuidando chivos y vacas, pero era necesario que él saliera de su entorno, era necesario que sus hermanos lo aborrecieran, era necesario el proceso en la casa de Potifar, era necesario su entrenamiento como administrador en la cárcel, era necesario que él viviera cada uno de los episodios que vivía en su vida para después mantener esa gloria que Dios le dio y que hoy día estamos hablando todavía de esa gloria que Dios le dio a José. Vamos a hacer una meditación en este momento. Yo quiero que se preparen espiritualmente para perdonar, pero no lo vamos a hacer a la troncha y moroncha. Vamos a tomar el primer nombre de Dios, que es Ba Hei Ba. Sí. Y este nombre de Dios nos va a llevar al punto donde un cortocircuito te va a poner al frente esa persona a la cual tienes que perdonar y el momento en que te ofendió. Y en ese momento que vas a estar frente a esa persona, tú vas a soltar y a dejar ir. Este nombre de Dios, que significa viajar en el tiempo, sirve para corregir el pasado, para que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestra vida
de todo lo que somos. Lo que tengo, lo que no tengo, en este momento solo es consecuencia de mis actos del pasado. Con honestidad reconozco mis comportamientos negativos, observo el daño causado y decido volver al mundo de la luz y restaurar las chispas de negatividad que sembré en el pasado y las corrijo. Corrijo el daño causado como efecto. Domino toda la negatividad y se derribará cualquier bloqueo y agradezco la oportunidad de retomar mi estado original de conexión con la luz. Tomamos aire, retenemos, 1, 2, 3 y botamos. Relajamos nuestros pies. Vamos a sentir como un agua tibia va subiendo por nuestros pies. Vamos relajando los pies. Sube a nuestra antepierna. Esa agua tibia sube a las rodillas, sube a las piernas, tomamos aire. De las piernas sube a la cintura, de la cintura al torso. Con nuestras manos hacia arriba, el agua va subiendo a nuestro pecho, a nuestra espalda, y en la medida que va subiendo esa agua va relajándonos. Sube la barbilla, ahora abajo de los ojos, de los párpados, y seguimos respirando. Y estamos todos sumergidos en esa agua fresca, en esa agua tibia, en esa agua que nos purifica, donde solamente estamos conectados con la divinidad. Esa estrella de David, que es nuestra Merkabah, empieza a girar, a girar, a girar, a girar, y nos empieza a liberar, nos empieza a soltar de esas cuerdas de opresión, de esas cuerdas de dolor. Y nos preparamos para llamar el nombre de Dios, para viajar en el tiempo y corregir mi pasado. Tomamos aire, retenemos, 1, 2, 3, flotamos. Llamamos la letra de derecha a izquierda, la letra Pa, ilumina la letra Pa. Llamamos la letra Hey, se ilumina la letra Hey. Llamamos la letra Pa, se ilumina la letra Pa. Esas 3 letras se iluminan y las canalizamos. Las canalizamos, atraemos esa luz a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es electricidad. Baja al corazón, se ilumina el cerebro, se ilumina el corazón. Y nuestro corazón es poder de inmanencia, de atracción, como un imán muy fuerte. Y baja al hígado, se ilumina el hígado. El hígado es poder de gravedad. Lo canalizamos corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Sale por nuestro cráneo, nos envuelve esta luz y empezamos a viajar en el tiempo a ese momento en que tu corazón fue quebrantado, ese momento en que tu corazón fue dañado, a ese momento en que tú le dañaste el corazón a otra persona. Y estás teniendo la imagen y en este momento tú aceptas y sueltas. Aceptas tu error y sueltas. Aceptas el perdón y sueltas. Perdonas y sueltas. Porque hay muchas cosas que se van a desatar en este día. Muchas bendiciones que estaban atrancadas se van a desatar en este día. Muchos muros que te detenían van a caer a causa del ejercicio del perdón y de la aceptación y de soltar. Respiramos, soltamos. Personas están liberándose, su cabeza se está moviendo, se está ampliando, como si un aire fresco estuviera llegando a todo tu ser. En medio de esa agua tibia, estás sintiendo como el refrigerio en todo tu cuerpo, estás sintiendo la sanidad del perdón en lo físico,
Estás sintiendo esa paz y esa armonía mental a causa de que estás soltando y que estás viendo el momento en que tu corazón se dañó. Hay personas que están sintiendo opresión, tienen una lucha interior para soltar, pero es la recomendación: soltar, aceptar y soltar. Si hay alguna persona que está viendo vidas anteriores, también funciona de igual manera. Soltamos, pedimos perdón y aceptamos ese momento de las vidas anteriores, ese momento, de conflicto, aceptamos y soltamos. Y no guardamos nada en nuestro corazón, de toda cosa guardada, cuida tu corazón. Soltamos palabras, soltamos actitudes que te enfurecen, soltamos circunstancias, soltamos gestos, soltamos la rabia porque de pronto quieres ser esa persona importante para aquella persona y no aparece. Eso es cuestión de ego. Suelta y bendice, suelta y bendice, suelta y bendice. Tomamos aire, retenemos y soltamos. Hay una persona que le están entregando un cetro de gobierno, un cetro de autoridad, porque se te había sido negado a causa de que te había endurecido en tu corazón, pero hoy te entregan un cetro de autoridad para gobernar, para sojuzgar. Tomamos aire. Ahora la luz verde del ángel Rafael empieza a descender por tu quéter y empieza a recorrer tu rostro, a sanar áreas de tu rostro. Empieza a tocar las tiroides, a sanar tus tiroides. Empieza a tocarlas todo el sistema linfático, a sanar todas las glándulas. Y hay una persona que está botando mucha amargura por su boca. La boca la tiene amarga, tienes que soltar todos esos momentos de amargura desde ese momento en que Dios te está mostrando por medio de esta meditación el momento en que se te dañó tu corazón. A otra persona se le está resecando la boca porque tiene una lucha interna para perdonar, pero estamos en un día muy especial. Hoy es el solsticio de invierno, hay un alineamiento en el sol y las estrellas que nos permiten entrar a un portal de bendición. Las puertas están abiertas, pero tienes que despojarte de los cerrojos, de los cepos, de los grilletes, de los cerrojos, de las cárceles y salir a brillar con la luz del Eterno. Tomamos aire. Otra vez. Ahora esa agua tibia empieza a descender, a descender, a descender y tú empiezas a respirar ese aire puro. Sientes que eres una persona nueva, que estás liviana. Hay personas que están viendo cómo sombras salen de su cuerpo, cómo animales salen de su cuerpo. Y damos gracias al Eterno por esta luz que resplandece. Esa amargura se va de la boca. Hoy es un día de perdón, un día de bendición. Solamente usaremos nuestra boca para bendecir, para dar gracias. Hay una persona que le están saliendo agujas de la mano derecha, habían afectaciones en las finanzas, todas esas agujas que habían tomado forma, porque la falta de perdón es una puerta para que la maldad y la brujería entre, pero hoy se están liberando, se están liberando, se están liberando. Damos gracias, gracias, gracias. No importa si son tus hijos, no importa si es tu esposo, no importa si es tu madre, perdona y suelta.
No importa quién sea, perdona y suelta, porque hay un tiempo de bendición, hay un tiempo de retribución, hay un tiempo donde las semillas que no estaban dando fruto van a dar fruto. Aire y damos gracias, gracias, gracias a la divinidad.